¿Qué tal, chicos? Luego de un breve periodo de vacaciones, retomando aquí los temas del lenguaje, tenemos el primer tema, el cual es morfología. Primero veamos una definición de lo que es la morfología. Acá menciona que es una parte de la gramática. Podemos ahí tener otras definiciones como una rama de la lingüística o como una disciplina científica. Pero lo que le diferencia de otras disciplinas es lo que estudia. La morfología estudia la estructura interna de las palabras, así como su realización concreta. Además, como acá se menciona que puede ser diacrónica o sincrónica. ¿Qué son estos dos términos muy usados en la lingüística y en otros ámbitos también? Lo diacrónico tiene que ver con un estudio a través del tiempo. Como el lenguaje que se hablaba el español que se hablaba hace unos 100 años, ha cambiado al español que se habla actualmente. Eso es diacrónicamente, es un estudio de tiempo. Y lo sincrónico es cómo se habla en este momento el español y cuáles son todas sus variaciones. También es un estudio bastante amplio. Entonces la morfología entra en ambos aspectos, diacrónicamente y sincrónicamente. Ahora veamos algunas cuestiones más. Por ejemplo, ¿qué es el morfema? El morfema, como acá tenemos, es la unidad mínima, o unidad básica, que se puede aislar de una palabra. Por ejemplo, acá tenemos el ejemplo de habilidades. Su raíz es hábil. Uno dice, pero viene de habilidad. Sí, pero habilidad también viene de hábil. Entonces vamos a la raíz, a lo más primitivo, como realmente se dice. Y luego tenemos otros sufijos. Hábil es la raíz, y los sufijos, los prefijos, podrían ser idad y es. Acá tenemos que otros nombres: sufijo derivativo y sufijo flexivo. Ahora, no nos preocupemos por cuáles son, ahorita los vamos a ver, pero tenemos en cuenta que ya hay algunos elementos. El morfema raíz, el morfema lexical, que vendría a ser hábil, y los morfemas derivativos y los flexivos. Ahorita vamos a ver cuáles son. Muy bien. El morfema puede ser nombrado de alguna otra manera. Acá vamos a ver algunas cuantas. Por ejemplo, tenemos acá lo que es la base léxica y la raíz. Ese es el morfema. El morfema realmente se divide en dos: el morfema lexical, también conocido como raíz o lexema, y el morfema derivativo y el morfema flexivo. Los dos también son considerados como afijos. Vamos a ver primero este de acá. Por ejemplo, deporte es la base de deportista, porque de deport sale la raíz, deport es la raíz de deportista. Ahora, cafeína, la base léxica, ¿cuál sería? Cafeí, hasta ahí, cafeí, y la raíz, café. Veamos acá. A ver, raíz es la que expresa el significado conceptual de la palabra. Así, deport es la raíz de deportista. Pero acá, por ejemplo, tenemos que deporte es la base léxica. Aquí no está tan explícito, pero lo vamos a ver. Base léxica es deporte. Lo primero que se te viene a la mente. Por ende, cafeína, lo primero que se te viene a la mente, café. Y la raíz, curiosamente, sigue siendo café, no cafeína. Muy bien. Marítimo. La base léxica, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente cuando escuchas la palabra marítimo? ¿Viene? Mar. Es la base. Y ahora la raíz, curiosamente, sigue siendo mar. ¿Por qué? Porque no ha surgido ninguna variación. Son palabras que tienen la raíz y se le van agregando nomás otros derivativos. En cambio, en deportista no está explícito deporte. Yo no digo deporteísta, no, yo digo deportista. O sea, la E se ha desvanecido. Entonces, la base sigue siendo deporte, pero el significado, la raíz es deporte, porque en la palabra no está la E. En cambio, acá sí va a ser igualito: café, café, mar, mar. Porque la palabra completa sí está dentro de la palabra y no ha habido ninguna alteración. Veamos ahora lo que son los afijos. El afijo
es aquello que no es raíz. ¿Y qué es aquello que no es raíz? Los prefijos y los sufijos. Los dos son distintos tipos de afijos, ¿ya? Esos son aquellos que se encuentran ligados a la raíz. Se pueden ligar antes y se pueden ligar después. Veamos acá, por ejemplo, aquí está sufijo, prefijo, interfijo e infijo. Son palabras un poquito desconocidas, pero vamos a ver su definición. Sufijo es la que va después. Como hemos visto, deporte, deportista, ese es el sufijo. Ahora, el prefijo es lo que va antes. Humano y su antónimo, inhumano. In va antes de lo humano. Entonces como va antes, es el prefijo. Ahora el interfijo. El interfijo, como vemos acá, es el afijo que se sitúa en posición intermedia entre la raíz y un sufijo. Generalmente son los diminutivos. Si yo tengo Leonidas, tenemos a Leoniditas. Ese it ya es un interfijo. Y ahora el infijo es aquel que está insertado. O sea, esta definición de acá es un poco compleja. Bueno, los dos primeros se entienden, los dos últimos un poquito que no. Pero generalmente hay pocas palabras que presentan un interfijo y un infijo, ¿ya? Igual, la definición cambia. Si uno busca información en internet va a encontrar varias definiciones. Pero lo que sí estamos totalmente seguros son los dos primeros, que son los más importantes. Sufijo, lo que va después, y prefijo, lo que va antes. Los dos son tipos de afijos. A ver, seguimos viendo. Aquí tenemos lo que es el alomorfo. El alomorfo es una de las variantes que puede tener un mismo morfema abstracto. Recordemos que hay muchas maneras de expresar algo. Si ya tenemos, por ejemplo, lo que es, veamos dos palabras, inútil e ilegal. Los dos son antónimos. Inútil es el antónimo de útil e ilegal es el antónimo de legal. Ahora, ¿cómo se ha formado ese antónimo? Inútil se ha formado de in más útil. E ilegal se ha formado de i más legal. Entonces, esa variación in e i es lo que se denomina alomorfo. Porque no es lo mismo. Uno tiene in y el otro i. Gramaticalmente no es lo mismo, pero en el sentido de la semántica, o sea, lo que tú entiendes, sí es lo mismo, es lo contrario. Veamos, por ejemplo, acá. Ahora, vamos a ver lo que son los afijos, menciona a qué clase corresponden. Imposible va antes de la palabra, por ende es un prefijo, va antes. Polvareda, aquí ya está lo del interfijo y lo del infijo. Tenemos acá polvareda. Entonces, si tenemos ar, recordad que polvo, ar, a. Entonces, ¿cuál es? ¿Es un interfijo o es un infijo? Vamos a ver de nuevo lo que es la definición. A ver, en la parte superior encontramos lo que es el interfijo y el infijo. El interfijo es aquello que está en posición intermedia entre la raíz y un sufijo, y el infijo es simplemente el que está insertado. Vamos a ver ahora cuál es el que está dentro. Polvareda. ¿Está en posición intermedia entre la raíz y un sufijo? No. ¿Por qué? Porque después de la raíz no está un sufijo, ahí está un infijo. Y entonces acá ar sería interfijo. Ahora, mujercita, ese sí sería un infijo, algo que está insertado nomás. Ahora, azuquita, igualmente, ahí es un interfijo, y pueblecito seguiría siendo un interfijo. ¿Ya? Vamos a ir viendo ese tipo de cuestiones. Por ejemplo, acá hay algunos prefijos, acá vemos prefijos, solamente prefijos, que son muy conocidos. Por ejemplo, ante. Ante es aquello que se realiza con anterioridad. Por ejemplo, la palabra antepenúltimo, lo que está antes del penúltimo. Anti.
Anti es aquello que previene o que está en contra, como por ejemplo lo antinatural. Cuasi. Cuasi, bueno, uno podría escuchar un casi. Y es la verdad, cuasi realmente significa casi, aquello que no ha llegado a ser. Ahí en los estudios superiores hay una palabra, hay lo que es una investigación cuasi experimental. Y ese cuasi experimental es casi experimental, o sea, no llega a ser experimental, está cerca pero no lo es. Eso es el cuasi. El des, una negación, una forma de hacer una negación, porque hay varias de negar algo. Des, por ejemplo, deshonrado. Epi, sobre. Por ejemplo, lo que tenemos en la piel, lo que vemos acá es la epidermis, es la capa superior de la piel, de la dermis. Epidermis. Ex, aquello que ha dejado de ser, como por ejemplo ex ministro, ex presidente, ex vicepresidente y así. Extra, fuera de. Tenemos por ejemplo ese tipo de sucesos que son extracurriculares. En los colegios generalmente están los cursos, pero aparte de los cursos hay actividades, como ustedes conocen, lo que son las expociencias, las ferias. Todas esas actividades son fuera de los cursos, por ende se llaman extracurriculares. Hiper, por ejemplo, aquello que es superior. Tenemos una figura literaria conocida como la hipérbole. Hipo, aquello que es menor o inferior. Por ejemplo, los hipónimos son palabras que son inferiores a otras. Neo, aquello que es nuevo o reciente. Curiosamente, hoy en día las películas están generando una corriente llamada neorealista. O sea, son películas que generalmente son muy realistas, pero que se están haciendo ahora. Neorealismo, o sea, nuevo. Veamos ahora algunos recordatorios. Por ejemplo, según el grado de dependencia, los morfemas pueden ser libres o pueden estar trabados. Los morfemas libres son aquellos que no dependen de otros. Por ejemplo, generalmente son palabras muy pequeñas, ¿eh? Sol, mar, sal. Tres palabras que no dependen de otros porque tan solo tienen una sílaba. Pero también hay otras, por ejemplo, árbol. Árbol no depende de ningún otro morfema, tiene significado por sí solo. Y los morfemas trabados son aquellos que sí dependen de otros. Generalmente son palabras grandes o que han pluralizado o que han cambiado el significado de una palabra anteriormente. Por ejemplo, si yo tengo la palabra panadería, panadería viene de panadero, panadero viene de pan, entonces ya ha cambiado bastante, no es libre, está trabado o está dependiendo de otro morfema. Veamos ahora otro más, los morfemas lexicales y los gramaticales. El morfema lexical es el lexema, la raíz, lo que se le lleva la mayor parte del significado. Y el morfema gramatical son aquellos que son cambios en el morfema lexical. Por ejemplo, si yo tengo mar, su morfema lexical sería, obviamente es mar, pero si yo le agrego otro sería marítimo, por ejemplo, y el ítimo ya ha cambiado completamente el significado de la palabra. Y eso de ahí es un morfema gramatical, porque ítimo por sí solo no significa nada. Solo tiene realización con mar, por eso también está dentro de los trabajos. Ahora, el morfema gramatical se divide en morfema derivativo y el flexivo. Acá tenemos el flexivo, es aquel que tan solo aporta pocos datos. Por ejemplo, si yo tengo gato, gata, ¿qué ha cambiado? El género. ¿Cómo ha cambiado? Solamente ha variado una vocal. Y en ese entonces, ¿cómo podríamos decir que es un morfema flexivo? Porque solo ha aportado información de género. En cambio, si yo tengo gatos, sigue siendo morfema flexivo, porque he aumentado género y número. Hay varios gatos. Entonces, en ese caso, nos damos cuenta que el flexivo es bastante simple. Solo es género y número. El que sí tiene la mayor parte de cambios es el derivativo. Por ejemplo, acá, los derivativos. Son aquellos que añaden matices al significado. Por ejemplo, el caso de mar, marítimo. Ese ítimo no está agregando género,
ni número, está creando una nueva palabra. Y de esa manera se convierte en un morfema derivativo. Igual el caso de pan, panadero o panadería. No está agregando número o género, está creando una nueva palabra. Y ahí es un morfema derivativo. A ver, veamos la nota de importante. En el español la fricción del tiempo, aspecto y modo es solamente del verbo. A eso quería llegar. Este morfema derivativo recibe un nombre especial. Se llama morfema amalgama. Y este morfema amalgama solo está presente en los verbos. Canté, cantaba, cantamos. Anduve, nosotros estuvimos, estás. O sea, esas variaciones que tienen los verbos, que son bastantes, son morfemas amalgamas. Solo se da en los verbos. Ahora, ahí tenemos el alomorfo. Cuando un morfema se ha expresado de distintas maneras. Por ejemplo, alcaldesa está en femenino y poetisa está en femenino, pero los dos, ¿cómo se han cambiado en femenino? Uno tiene esa y el otro tiene isa, pero el femenino se expresa en los dos. Por ende, como se expresa de maneras distintas, se llama alomorfo. Lo mismo pasa con otras palabras. Ahora veamos algunos ejercicios. Vamos a ver los dos primeros, los dos últimos y el 9, porque son los que más o menos resumen lo que hemos estado viendo. Por ejemplo, el número 2. Señala la palabra que presenta un morfema trabado. El morfema trabado es aquel que está ligado a otro morfema. Por ejemplo, amor. Amor está ligado a otro morfema. Lo vamos a separar en sílabas. Amor, pero esos no son morfemas. Entonces, ¿está ligado a otro? La respuesta es no. Por ende, no hay ningún trabado. Panes. Pan es. Dividimos morfemas. Pan, raíz, es. Morfema flexivo de número. Entonces, si hay un morfema que está ligado a pan, porque por sí solo es, no significa nada. Pero vamos a ver los siguientes. Mar. ¿Mar está ligado a algún otro? No. Flor, ¿está ligado a algún otro? Tampoco. Llave, ¿está ligado a algún otro? Tampoco. Entonces, el único que nos queda es panes. El que sí está ligado es a la raíz. Muy bien. Los morfemas permiten creación de inventarios. ¿Cuál es el que te permite crear nuevas palabras? El ejemplo, mar, marítimo. ¿Cómo se llama ese morfema que te ha permitido crear una palabra, de una palabra, otra palabra? Es el morfema derivativo. Alternativa D. Ahora veamos el ejercicio 9. Nos pide señalar lo correcto con referencia al morfema. Vamos a ver si lo que hemos visto concuerda con las alternativas. Primero, ¿es la mínima unidad con que carece de significado? No, el morfema sí tiene significado. ¿Los morfemas derivativos permiten crear nuevas palabras? Sí, son aquellos que amplían el inventario. ¿El morfema trabado está ligado a otros? Sí, el morfema trabado es aquel que depende de la raíz. ¿Añaden matices al significado de los lexemas, refiriéndose al derivativo? Sí, también añaden matices. Por ejemplo, mar, marítimo. Ha añadido un matiz bastante significativo. Y por ende, ¿cuál sería la alternativa? Si tenemos que 3 son correctas, entonces la E. Más de una es correcta. Ahora pasamos a los dos últimos. Presenta alomorfos. Esta palabrita siempre va a tener algunos seguramente va a tener un problema con esta palabra. Alomorfo es volviendo a explicar, es el morfema que se expresa de dos maneras o de más maneras distintas. Por ejemplo acá, mi perrito se llama Junior. Perrito, ahí tenemos un morfema de diminutivo, it, perrito, y un morfema de género, o, que me indica que es masculino. Pero no hay otra palabra que comparta algún morfema, entonces no puede ser, porque solo una tiene morfemas. La actriz compró una gallina. Acá ya encontramos algo bien curioso. En actriz,
¿Qué nos expresa que es una mujer? La terminación ris, actriz y no un actor. Y ahora en gallina, ¿qué nos expresa que es femenino? La terminación ina. Entonces el femenino está expresado acá como actriz, terminando en ris, y el femenino también se expresa acá, terminando en ina. Entonces son morfemas alomorfos. Son morfemas que se han expresado de manera distinta, pero que significan lo mismo. Alternativa B. El morfo materializa un morfema. Ya he dicho la respuesta, materializa un morfema. ¿Pero qué es el morfo? Es una teoría dentro de la morfología que menciona que el morfo es mental. Está acá, es mental. Es mental y por ende no es concreto. Entonces, ¿qué es lo que pronunciamos? ¿Qué es lo que escribimos? Lo que sí se concretiza es el morfo. Entonces, el morfo materializa a un morfema. Igual acá, en la 10, la realización concreta de un morfema se denomina morfo. O sea, te está preguntando lo mismo. Ya te he dicho también la número 10. Y bien, chicos, este es lo que hemos visto con respecto a la primera clase. Y espero que si tienen alguna duda, me hagan llegar la consulta y yo con gusto puedo hacerles algunas aclaraciones. Espero que puedan completar el resto de los ejercicios. Muchas gracias.